Pues hoy os voy a hablar de un libro que se presenta aquí en la Casa Grande, un libro que va a dar mucho que hablar. Se llama Enclaves Templarios Naraya y lo escribe, lo tengo aquí sentado a mi lado, Juan Antonio Póveda Miranda. Él es de Valladolid, pero ha comprado aquí una casa, le encanta Ayamonte. Me gustaría que me hablara de esa vinculación que tiene con esta localidad y hablaremos de los templarios, porque es una historia que seguro que les va a gustar a todos. No sé, pero yo pienso que los templarios es un tema que le atrae a muchas personas, sobre todo pues de una cierta edad, ¿no? Pues yo creo que Con es... una cierta edad me refiero a mi edad, por ejemplo, no me refiero... Pero usted es una chica muy joven. No, esto de los templarios es un tema, la verdad, que es un tema recurrente desde hace muchos años. Desde que yo tengo uso de razón, siempre oía hablar de templarios y siempre oía el interés que tenían las personas por saber algo de los templarios. El grave problema que nos hemos encontrado en España siempre, y en una localidad más que en otras, es que a la gente no le gusta leer. Y entonces casi todos hablan de oídas y de conversaciones de bar y de café y estas cosas. Pero bueno, el interés de los templarios debe ser tan grande, salvando esta observación, el interés de los templarios debe ser tan grande aquí en España que cuando yo firmé el contrato con esta editora, que le dije, me garantizaron que la primera edición iban a hacer 40.000 ejemplares, lo que significa muchísimo. En Portugal la primera edición, cuando es un autor desconocido, son 300 ejemplares, esa es la diferencia que hay. Y a mí me choca este hecho de vender muchos libros o pocos libros, porque aquí en España no hay ningún movimiento templario, hay un movimiento ahora incipiente, que hay una sociedad en Vigo, me parece, otra en Madrid y otra, no sé si en Valencia o por ahí, en el Levante, no sé dónde. Y son muy pocos. Y como son muy pocos, ellos dependen del Priorato de Italia, que esto está estructurado por zonas y por provincias, etcétera, etcétera. Entonces, quien manda, por así decir, en los templarios españoles, en los pocos que hay, es el Priorato de Italia. En tanto, en Portugal, que se venden pocos libros, muy pocos libros, pues hay aproximadamente unos 4.500, 5.000 templarios organizados en una organización que depende de un gran prior y organizados en 4 órdenes, que yo conozco, hay 6, me parece. Yo conozco 4, organizados en 4 órdenes, bueno, pues que tienen sus actividades, se reúnen cada 15 días o cada mes, conforme el calendario de cada uno de ellos, en sesiones de rituales que ellos hacen. Se visten de blanco, con la cruz aquí, con espadas, en fin, hacen un poco de teatro también, ¿no? Que es muy bonito, para ellos les gusta mucho, ¿no? Yo he asistido en Tomar, no sé si conocen y saben que la sede de los templarios portugueses en aquella época, en el siglo XIII y XIV, perdón, comenzó aquí en Castromarín y luego la trasladaron a Tomar, cuando Gualdín Pais era el gran maestro de la orden. Y en Tomar yo he asistido a la imposición del hábito templario y de los galones templarios a todos los neófitos que querían entrar en la orden. Son ceremonias muy bonitas, muy aparentes, con música, con luces, con espadas así enormes que le ponen en los hombros, tal como se armaban antiguamente caballeros. Y bueno, pues Portugal, que es un país pequeñito, tiene tanta tradición y tanto gusto por los templarios y compran muy pocos libros, y aquí en España, que hay muy pocos templarios, se venden muchos libros. Bueno, no lo sé explicar ese fenómeno por qué ocurre, ¿no? Pues Juan Antonio ha sido director de Citroën, creo que en Lisboa, En Portugal, sí, sí. en Portugal, y además ha sido profesor de la universidad y también en Lisboa. Autónoma de Lisboa, sí. Y ha estado muy vinculado con el mundo de la literatura, sobre todo porque a usted le apasiona leer, le apasiona pues el conocimiento. Sí, 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 sí. Bueno, tanto me gustan los libros, mi mujer me toma mucho el pelo con los libros, tengo algunos pocos, y tanto me apasiona que yo hice en la fábrica de moneda y timbre de Lisboa, que es de Portugal,
pues hice un curso de encuadernador, mis profesores eran encuadernadores profesionales de la Casa de la Moneda y Timbre. Y hice un curso de restauración de libros y de encuadernación de libros. Fíjese, tanto me gustan los libros. Pues háblenos un poco de los templarios. Vamos a ubicarnos, quiénes fueron y la importancia que tuvieron, en qué lugares estuvieron y bueno, vamos a situarnos históricamente. Bueno, pues es que, pero ¿lo quiere muy resumido o muy...? Resumido. Bien, los templarios, el origen de los templarios es francés. San Bernardo de Claraval fue uno de los fundadores, por así decir, ¿no? Era sobrino de uno de los fundadores, que fueron a Tierra Santa a combatir a los moros, porque no fueron como templarios, fueron como cruzados que iban a Tierra Santa, porque en la cristiandad se quejaban mucho de que los peregrinos cristianos que iban a Tierra Santa eran asaltados y chacinados por los moros, en las excursiones que había desde Jerusalén al Jordán y del Jordán a Jerusalén. Entonces, cuando llegaron a Jerusalén, encontraron ese panorama y hablaron con el rey Balduino II, que ya estaba establecida la dinastía de los reyes cristianos en Jerusalén, que ya la habían conquistado, los cruzados. Y entonces Hugo de Païns, que fue el primer gran maestre, pidió a Balduino, al rey Balduino, que les cediera unas instalaciones y le cedieron la iglesia, la mezquita de las rocas se llamaba, que tiene una cúpula redonda, dorada y tal, y no sé qué. Por eso se llaman los pobres caballeros del Templo de Jerusalén. De ahí viene el nombre. Y ellos durante los 9 primeros años se encerraron en esa mezquita y estuvieron, dicen, no se sabe, no hay ningún documento, se especula que estuvieron haciendo obras para preparar esa sede de ellos para el crecimiento futuro que esperaban tener. Pero fueron 9 caballeros que estuvieron durante 9 años. Y al final de 9 años, pues debieron de... Bueno, ellos dicen que lo que fueron que cavaban para crear las caballerizas, porque esperaban meter ahí muchísimos caballos y no sé qué. Bueno, eso es lo que ellos dicen. No hay nada comprobado. No hay restos arqueológicos de la actividad de ellos. No se sabe si el piso de la mezquita era alto o bajo. No se sabe nada. No hay nada documentado. Bueno, y estos señores al final de 9 años visitaron Europa para hablar con el Papa. El rey Balduino II les dio una carta de presentación para ir al Papa a decir que sí, señor, que merecían la honra y que fueran ahijados por el Papa y favorecidos, esas cosas todas, y visitaron al Papa y visitaron todas las cortes europeas que había entonces. Pues a pedir lo normal, dinero, ayuda y financiamiento, etcétera, etcétera. Bueno, y a partir de ahí se comenzó a crear un movimiento a favor de los templarios y recibían muchas donaciones en propiedades y en dinero y en oro, y muchos caballeros de casas nobles y de menos nobles pues entendían que la guerra en los países, en Tierra Santa contra los moros, pues que les permitía robar y asaltar y tal, y volvían ricos también, ¿no? Y luego como una de las normas de la Orden del Templo, que creó también esa norma San Bernardo de Claraval, los monjes si mataban en nombre de Dios, y estaba sancionado por el Papa, estos monjes guerreros si mataban para defender la fe católica y en nombre de Dios, pues era un pasaporte para ir derechos al cielo. Por tanto se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y bueno, y para allá, no me acuerdo muy bien, en 1250 o 1240 o 40 y picos, pues había un censo que había 30.000 caballeros templarios, que es mucho caballero templario, ¿no? No en Jerusalén, sino por Europa. Y luego expandiéronse, después de esa visita de los 9 fundadores por Europa, y bueno, se extendieron por toda Europa, por Alemania, por Francia, por Italia, por España, por Portugal. Y aquí, en España, ayudaron mucho a los reyes de León, de Castilla, etcétera, a reconquistar la península. Y eran una fuerza de guerra fabulosa, fantástica. Y los reyes, como no tenían dinero para pagar, pues les daban castillos y propiedades y tierras, y bueno, y crearon, aquello fue una multinacional riquísima, eran los más ricos que había en Europa, hasta tal extremo que pasados unos años, en 1300 ya
1305, 1304, 1305, 1307, el rey Felipe el Hermoso de Francia tenía tantas deudas con los templarios, pues que inventó la manera de no pagar y quitarles todas sus riquezas, y fue cuando se extinguieron los templarios. Qué bonita la historia, muy bien, muy bien. ¿Y cómo era el carácter de ellos? Porque tenían una base religiosa, ¿qué les llevaba a ser tan temidos? Les llevaba a ser temidos porque eran una fuerza de combate. Ellos eran una gente muy disciplinada. Ellos tenían una doble vida, la de vida monástica, vivían como ascetas auténticos, comenzaban a las 2 de la mañana a cantar los maitines y a las 10 de la noche se iban para la cama y tenían que dormir con la luz encendida, vestidos o semivestidos en caso de alarma y tal. Y eran sumamente obedientes, tenían un bote de obediencia y de pobreza y de castidad. Y luego se entrenaban muchísimo, cuando estaban en los conventos, pues se entrenaban y entonces tenían una habilidad en las armas y tenían unas espadas enormes. Y luego la técnica de batalla de ellos era contraria a los árabes. Los árabes combatían con caballos muy ligeros, los caballos árabes que eran muy veloces, pero no podían ir al choque, eran lo que utilizaban, según iban a caballo los tíos tiraban flechas y tal. Y estos al contrario utilizaban los caballos percherones, que eran caballos de choque. Y entonces la técnica de batalla, la general, una de ellas, por lo menos la más famosa, cuando se enfrentaban con el ejército musulmán, se ponían en fila, en 2 o 3 filas, los caballos percherones arrancaban y aquello parecían tanques, por donde pasaban, arrasaban. Sí, abrían las filas del ejército árabe y luego con las espadas pues los mataban a todos, o bueno, casi todos. Entonces, claro, los otros estaban muertos de miedo, ¿no? Enfrentarse con estos animales así. y luego como vivían en contacto con los árabes en Tierra Santa, pues aunque eran cristianos, no católicos sino cristianos, y obedecían al Papa y rezaban, en el convento tenían mucha actividad religiosa y tenían que ir a misa y rezaban y tal. En el convento, en el contacto con los árabes, pues les dio para conocer otras sensibilidades religiosas, que eran los sufís. Y entonces ellos comenzaron a tener una visión dualista de la vida. Eso del yin y el yang, y del blanco y negro, y los opuestos, la luz y la oscuridad, pues ¿qué es lo que nosotros vemos? El día es opuesto a la noche, y durante la noche, pues, mete miedo no tener capacidad de visualizar lo que tienes enfrente, a tu alrededor, pues siempre crea incertezas. Bueno, pues ellos tenían esta mentalidad dual, ¿sabes?, de la vida. Y como tal lo practicaban, ¿no? Por ejemplo, en su libro creo que se ha centrado un poco más en el recorrido de los templarios por la zona oeste peninsular, ¿verdad? Sí, sí. Yo escribí por esta condición que le dije de la editora, pues pensé que yo no me podía explicar todas las enclaves templarios que hay en España, que hay 400 y pico, muchos, por toda España, ¿no? Y dije, bueno, pues para que el libro sea leíble y la gente lo compre y picar la curiosidad, me tengo que centrar en una zona próxima a la frontera para que los españoles puedan visitar y los portugueses también, en viajes muy cortos. Y tengo la suerte de que muy cerca de aquí de la frontera está la Vía de la Plata, que va desde Sevilla hasta Gijón, como usted sabe. Primero hasta Mérida y luego de Mérida a Gijón. Y eso marca más o menos una frontera. Yo definí 150 kilómetros como máximo desde la frontera portuguesa, porque 150 kilómetros da para ir un día o dos y volver y ya está, y hacer turismo de este tipo. Bueno, y entonces lo que inicié el libro, y idealicé cómo lo haría para que fuera coherente, y entendí que íbamos a comenzar en Palos, en la Rábida, que fue el inicio del descubrimiento del Nuevo Mundo, y terminábamos en Finisterre, que es el final de la Tierra, que corresponde con las fantasías celtas, ¿no?, y estas cosas. Santiago de Compostela y luego Finisterre, que es el final de la Tierra. Bueno, entonces todo lo que encontraba por el medio, pues yo voy contando cosas. De todo lo que La verdad es que el libro resulta muy apetecible y además usted está creando, no se está dando cuenta, pero puede crear un movimiento de atracción hacia los templarios gracias a su libro,
Porque, por ejemplo, en Andalucía, bueno, y en parte de España está la ruta del legado andalusí, que han destacado mucho esas rutas, pues distintos enclaves, ¿no? Pues perfectamente se podía hacer una ruta de templarios y ir a conocer esos lugares donde ellos vivieron aquí en Andalucía, o como ha mencionado en su libro, en la ruta de la Plata. Sí, en la Ruta de la Plata ya están los enclaves, están reseñados todos y explicados. No había tantos como parece, pero yo me aproveché de que en el medio encontrábamos a Salamanca, y cómo no voy a hablar de Salamanca, ¿no? O encontrábamos a Badajoz, y cómo no voy a hablar de Badajoz o de Cáceres, que están llenos de historia, ¿no? Aproveché que íbamos en ese recorrido del sur al norte para hablar de las cosas que había interesantes. Eso que usted dice es muy interesante, porque cuando se deshizo el califato de Córdoba, lo que se crearon fueron reinos de taifas, reinos árabes independientes. Aquí en Huelva había tres, uno en Huelva, otro en Saltés y otro en Niebla, que eran tres pequeños reinos árabes. Y luego había en Sevilla y había en Málaga y había, bueno, aquí en Andalucía había muchas taifas, muchos reinos pequeños. En Granada, que fue el último a caer, cuando lo conquistaron los reyes católicos, y es cuando acabó ya la reconquista, ¿no? Y sería muy interesante que algún político que esté interesado, ¿no? Porque tiene que ser con el apoyo político, pues yo no me importa hacerlo eso, porque conozco bastante bien las cosas, ¿no? Dar las claves o organizar rutas de ese tipo. Pues sería muy interesante. El libro está escrito en portugués, pero ya está preparando usted la traducción al español, e incluso lo va a hacer en partes. Hay un editor sevillano que me ha dicho que divida el libro en 3 partes para que sea más fácil, más vendible y más fácil de leer. Y bueno, ya la primera parte la he terminado, ya la he entregado. Y a ver cómo corren las cosas, pues luego será la segunda y luego la tercera, ¿no? Bueno, la primera, segunda y tercera de este libro, pero perfectamente puede seguir continuando con la historia de los templarios, porque usted esa inquietud la ha tenido desde muy joven, desde casi decir pequeño, porque tenía tan solo 14 años, cuando comienza con este interés que despertó su tío arzobispo de Toledo, ¿verdad? Sí, yo comencé, en esa época comencé a leer mucho, a interesarme, no había internet y esas cosas, yo me iba a los archivos eclesiásticos que había, porque Toledo era muy rico en documentos, era, como saber, en los tiempos de los visigodos fue la capital de España, la hicieron la capital de España. Y luego cuando los moros conquistaron Toledo, pues era la ciudad de las 3 culturas, vivían en perfecta armonía los judíos, los cristianos y los moros. Entonces Toledo es una ciudad de arquitectura árabe, como usted sabrá, con callejas estrechas, empinadas, con muchos recovecos, las casas tienen mucha construcción en ladrillo árabe, los arcos de medio punto existen, de herradura y tal. Toledo es una ciudad árabe. Y bueno, yo allí comencé a ir a las bibliotecas, abusaba de que era sobrino de don Francisco Miranda Vicente, y me permitían leer y consultar muchas cosas, ¿no? Y luego he continuado leyendo, investigando, etcétera, ¿no? Pues sí, se le nota que le gusta el tema. Y Sí, bueno, pero yo creo que a usted no es solo este tema el que le gusta, sino que usted es una persona que le gusta mucho adquirir conocimientos, le gusta leer, le gusta conocer su historia y transmitirla también. Imagino que ¿de qué era usted profesor? Pues mire, yo era de 2 cosas contrapuestas, era profesor de administración de empresas y luego era profesor también de historia de España, allí en Portugal. En esa universidad senior que se llamaba, que yo revitalicé, yo explicaba la historia de España, y en la universidad explicaba cómo administrar una empresa de forma honesta, ¿no? Muy curioso. Pues me gustaría que diera las claves de qué nos puede aportar el leer su libro, y después vamos a continuar esta entrevista, vamos a ver la presentación, o sea que os invito a que cuando terminemos la entrevista veáis la presentación que va a realizar José Luis Rúa aquí en la Casa Grande, pero me gustaría que pues desde usted, ¿qué es lo que puede atraparnos de este libro para que la gente lo adquiera?
Pues ¿Y cómo podemos conseguir el libro? el libro para poderlo conseguir, yo he traído unos ejemplares que me ha cedido la editora, que el que lo quiera comprar, aquí hay unos pocos. Y luego aquí en la librería Pallares, en la plaza, pues también tiene ese libro, y si se agotan, pues él tiene la dirección de la editora portuguesa para comprarlos. ¿Y qué puede atrapar del libro? Pues mira, yo saliendo de Palos cuento una cosa, no sé si sea muy conocida o no, cuento el segundo hecho importante de Palos fue cuando, primero fue Colón que salió de aquí para ir a América, ¿no? El viaje de Colón. El tiempo que estuvo en monasterio y que vivía con el hijo y que se encontró con Hernán Cortés y Francisco Pizarro y los frailes que le ayudaron a definir el viaje y pedir dinero a la reina católica, que vendió las joyas todas, la señora, para financiar el viaje. Conoció también a los pinzones, para los barcos y la marinería, etcétera, etcétera. Bueno, el segundo hecho importante desde mi punto de vista aquí en Palos fue el viaje que hizo Ramón Franco Bahamón, del hijo de Franco, el hermano más joven, que en vez de ser de derecha era republicano. Y fue la primera vez que hubo un vuelo directo, o sea, Colón unió en 1492 un continente por vía marítima con América, y Ramón Franco en 1926 o 28 lo unió por vía aérea, en un vuelo sin escalas. Y eso es muy poco conocido. Bueno, pues, y luego pues cuento muchas más cosas, que resumir ahora. Y yo luego ahí en la presentación contaré otras pocas de cosas. Pues muy bien, nos resulta pues todo un placer poder acceder a ese libro que nos abre esta historia de los templarios, y me gustaría ya para despedir que nos hable un poco de la situación actual de la Orden Templaria, porque hay gente que sigue teniendo esa inquietud, y además creo que usted va a estar en un congreso templario, ¿no? Sí, en Lisboa se va a celebrar el Congreso Mundial Templario, del templarismo, donde van a aparecer muchísimos, me imagino. Por lo menos el prior italiano, que es el que manda aquí en España, va a estar allí. Giuseppe, yo lo conozco personalmente, y me han pedido que abra la conferencia, que es un gran honor, que yo haga la conferencia de apertura del Congreso, sobre uno de los mitos de los templarios, que no voy a decir cuál es, ¿no? Y bueno, pues estupendo. Aquí en España es una paradoja que hay muy poco movimiento templario. Bueno, y se venden muchos libros sobre el templarismo, sobre templarios, muchos.